Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes. Hola, un gusto. Gracias por darnos tu tiempo. Contanos un poquito, Brenda, cuáles son las funciones o los objetivos de este observatorio de cannabis. Bueno, dale, les cuento. Dentro de la Universidad de José C. Paz armamos un observatorio que en un inicio comenzó con la idea de plasmar un poco cuál era la regulación a nivel nacional que se venía dando a partir de la ley de cannabis medicinal, la 27.350. A partir de ellos a partir de que se sancione esa ley, hubo una sucesión de adhesiones de distintas provincias y de distintos municipios, y lo que observábamos era que habían, si bien todas estaban a favor de trabajar en pos del cannabis medicinal, cada una iba armando como diferentes particularidades y sus sanciones eran distintas. Tenías, por ejemplo, provincias que solo adherían a la ley nacional, después tenías otras que trabajaban en la generación de un cultivo o en generar un registro para personas, duplicando lo que plantea la ley nacional con el ReproCan, y así encontramos que no había un modelo único, que habían diferentes como aristas que iban generándose, y decidimos armar un mapa donde podamos recorrer y encontrar todas estas regulaciones. Luego de eso comenzaron los proyectos que están habilitados por la ley 27.350, hoy son 32 y están distribuidos en 15 provincias. Todos estos proyectos habilitan a la investigación y a una fase exploratoria en torno a la planta de cannabis. Algunos trabajan genéticas, otros cultivos, otros adaptaciones. Hay como diferentes proyectos que comienzan con una mirada de la investigación, pero hay otros, como el caso de La Rioja, de San Juan o de Jujuy, que empiezan a hacer proyectos más de índole productiva, tratando de ver qué podrían llegar a generar a partir de estos cultivos, así que empezamos a indagar un poco eso, y además la cantidad de proyectos académicos, así como la Universidad de José C. Paz hoy cuenta con este observatorio, hay un montón de proyectos en diferentes universidades que se vienen realizando desde investigaciones, tanto biológicas, farmacológicas, como desde las ciencias sociales. Entonces comenzamos a realizar un relevamiento también de ello, teniendo en cuenta cuáles eran los proyectos que estaban siendo aprobados por los consejos consultivos, cuáles eran los intereses que iba teniendo cada universidad. Y bueno, y así armamos este mapa. Eso fue en un inicio como el planteo de ver qué podíamos armar y qué podíamos generar. Y luego empezó todo el camino del nuevo marco regulatorio de la ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial, que si ustedes deben estar al tanto, se sancionó hace muy poquito, Sí, la sí, ley el 5 de mayo. 27.600, sí, en mayo. Bueno, así que nosotros tenemos, como ustedes van a encontrar dentro del observatorio, que pueden ingresar a través de la página de UNPAS, van a encontrar desde la ley de cannabis medicinal hasta la ley, hasta el marco regulatorio, todo el recorrido que se fue dando. Ustedes saben que cuando salió la ley de cannabis medicinal salió una reglamentación, esa reglamentación luego se modificó cuando cambió el gobierno en el 2019, que fue la que habilitó el registro, el autocultivo. Calculo que ustedes deben tener ReproCan o las personas que nos están escuchando o oyendo, y ahí está, ahí veo que están poniendo el mapa. Y la idea es un poco como dar cuenta y plasmar cuáles fueron todas las diferentes disposiciones y cuáles fueron las diferentes regulaciones. Como el tema tomó mucho auge, la verdad que es un tema que está muy en boga, y está muy en boga porque lo que nos sucede es que no solamente Argentina, sino el mundo está comenzando a regular el cannabis desde diferentes aspectos, están comenzando a trabajar en regulaciones. Tenemos el caso del país hermano de Uruguay, que hizo un marco regulatorio habilitando el uso adulto, pero también tenemos otras experiencias en otros países, porque el tema del prohibicionismo y este paradigma que durante 60 años imperó está comenzando a modificarse, y se están empezando a generar nuevas miradas respecto de por qué la planta de cannabis debe o no estar habilitada, y la verdad que nos parecía que comenzar a plasmar esas discusiones son interesantes. El rector de la universidad, que se llama Darío Kunczynski, acompaña mucho este proceso y lo ve con mucha atención, porque como ustedes saben, el movimiento canábico y las organizaciones de usuarios y usuarias han hecho mucho para que estas leyes hoy estén. Si bien la ley de cannabis medicinal no podemos decir que solamente
gracias a las madres, a los usuarios, a las usuarias del movimiento canábico que acompañaron ese proceso, que generaron una demanda, que lograron que esa demanda que ellas estaban solicitando termine siendo una política pública, y hoy contamos con una política pública por el desarrollo, el empuje y la lucha de todo el movimiento 420. Brenda, discúlpame, bueno, antes que nada... Hablo a vos, cortame. No, antes que nada, bueno, muchas gracias por acceder a la entrevista. Te saludo acá, Federico, me llamo. Quería preguntarte, ¿por qué considerás que es importante la sistematización de todos estos proyectos ligados a la investigación del cannabis, por ejemplo, en este caso? Porque, como les decía antes, 60 años de prohibicionismo hicieron que las regulaciones no sean uniformes. Si ustedes empiezan a ver, digo, no hay un modelo único para poder entender cómo tendría que ser una regulación en el país. Digo, si bien a lo que el fin último de esto sería la despenalización y garantizar las libertades individuales de las personas, a medida que uno va recorriendo cuáles son las regulaciones que se fueron dando en los distintos lugares del mundo y también acá dentro del país, te das cuenta que son personas las que las escriben, las que las están armando, las que las están ideando, que son los movimientos las que los están impulsando, y cada una va a tener su particularidad. La legalización de la marihuana en Uruguay tuvo como correlato el uso de pasta base, el ingreso de pasta base en el país, con lo cual ellos empiezan a ver que ahí tenían un problema y que tenían que generar algún tipo de modificación de las leyes que tenían, porque la gente se estaba volcando a eso y ellos querían cambiarlo, y entendían que liberando esto, regulándolo y posibilitando que la gente acceda de una manera legal iba a ser un camino, y realmente les sirvió para ello. El caso de Colombia es diferente. Colombia necesitaba erradicar los cultivos de coca, y en ese camino lo que hace es empezar a pensar una política para que los agricultores y los campesinos empiecen a volcarse a esto. En la situación de la Argentina es distinto. Nosotros, la primera ley nos llega a partir de la demanda con fines medicinales, con fines terapéuticos, para garantizar el acceso a la salud. Hoy estamos en un paso más, que es un paso de la regulación, tanto para lo industrial, tanto para el cannabis medicinal como para el cáñamo. Cáñamo que en la Argentina en algún momento tuvo un auge, cáñamo que en algún momento Belgrano planteó la necesidad de que se coseche, que se plante por las características de nuestro país. Entonces, poder plasmar toda esta y sistematizar y recoger qué es lo que está pasando en nuestro país en torno a este tema, y viendo que cada jurisdicción va regulando de acuerdo a la necesidad que tiene. Entonces, hay provincias que dicen, bueno, yo solo adhiero y lo voy a incluir dentro del Vademecum, porque yo, más que esto, Vademecum de obras sociales, digo, cuando la obra social te cubre y te da garantía de algún medicamento, hay algunas provincias que hicieron eso. Hay otras que tienen un movimiento organizado que les está pidiendo armen un cultivo y habilitan un cultivo, como claro, es el caso. ¿Por qué Jujuy puede y nosotros no? La pregunta clásica, ¿no? Jujuy puede porque Jujuy está habilitado a partir de la ley 27.350. Eso, lo que hizo esa ley fue decirle a Jujuy, vos vas a poder tener un cultivo. Paradójicamente, esto sucede durante el gobierno anterior, que es al único que le da la habilitación. Claro. Por suerte, a partir del 2019, cuando llega Alberto Fernández, y realmente esto hay que decirlo porque es una decisión del Estado, del gobierno, hacer de esto una política. Ustedes lo habrán escuchado a Alberto Fernández, que en las últimas 2 presentaciones en el Congreso, cuando hizo la apertura de las sesiones legislativas, él nombró este tema como uno de los proyectos que estaban impulsando desde el gobierno, con lo cual eso también le dio a todas las provincias la posibilidad de empezar a pensar. Y hoy tenemos desde Santa Cruz, que es el último proyecto que se aprobó con fines medicinales, hasta el de Jujuy, digo, en todas las provincias, porque ustedes saben de la nobleza de la planta y de las potencialidades que tiene. Entonces, tanto indoor como outdoor puede generar cultivos buenos y puede generar diferentes productos que no solamente van a tener que ver con lo medicinal, sino que la nueva ley también a lo que apunta es poder generar un desarrollo productivo. La ley nueva también lo que intenta es que los pequeños y medianos productores y las cooperativas estén insertas dentro de este nuevo esquema productivo, de la cadena productiva en torno al cannabis. Brenda, perdón, recién hablabas de la nobleza de la planta. Hablando de la nobleza de la planta, ¿cómo fue que te vinculaste con ella? ¿Cómo conociste el cannabis y cómo fue que empezaste a cultivarlo? ¿Cultivás? No cultivo, pero bien. No cultivo porque soy mala cultivando, pero
Yo llegué al cannabis a partir soy trabajadora social y me dediqué al campo de la salud, hice una maestría en salud y ahí empecé a trabajar políticas de droga. Antes de trabajar cannabis con fines medicinales o terapéuticos, empecé a trabajar en centros de rehabilitación y encontraba que tanto los servicios que se ofrecen para la rehabilitación y el estigma que se le va poniendo a las sustancias a mí me hacía mucho ruido, entonces terminé haciendo mi tesis como haciendo un correlato de qué es lo que sucede, o pareciese que todas estas sustancias que hacen muy mal a mucha gente fuesen lo único que les hacen mal y sobre lo que hay que abordar, y la verdad es que yo no estaba de acuerdo con ese tipo de tratamientos y encontrar que, porque las personas que tienen una adicción, más allá de que esa sustancia desaparezca en el mundo, El probablemente, entorno. claro, que tiene que ver con otras cosas. Y empecé a problematizar eso. En ese momento, una amiga empezaba a trabajar en la revista THC, que recién se abría, Emilito Ruchansky también, que es otro compañero que hemos militado mucho este tema juntos, y me empecé como a interiorizar más con eso. Después, en el 2016, cuando empezaron a tratar en el Congreso la ley de cannabis medicinal, entré a trabajar ahí y a partir de allí me quedé trabajando en este campo. Brenda, te hacemos la pregunta que le hacemos a todas las personas que entrevistamos. ¿Qué te genera saber que sigue habiendo presos por cultivar? Me parece muy injusto, me parece que inevitablemente tenemos que ir a garantizar las libertades. Ya lo dice la Constitución, no es algo que nosotros estemos inventando, sino que es algo que ya está escrito. Me parece que las personas tienen derecho a hacer uso de lo que tengan ganas, siempre y cuando no lastimen a otros, y sabemos muy bien que muchas de las personas que están presas no tienen por qué estar ahí, que no le hicieron mal a nadie. La verdad que me parece una injusticia, me parece que la ley penal hay que modificarla, es una ley que atrasa 1.000.000 de años, que seguir penando a personas porque cultiven o porque consuman marihuana es totalmente ridículo, y esperemos que lleguemos a ese punto pronto. Brenda, muchísimas gracias por acceder a la entrevista. Vamos a preguntarte dónde es que podemos acceder a todo lo que sería la información del observatorio. Es observatoriocannabis.unpas.edu.ar, o si no, a través de la página del UNPAS hay una botonera que ahí pueden acceder al observatorio. Muchas gracias por toda la información que nos brindaste. Voy a tener que volver a ver el video para que todo esto me quede. Muchas gracias, muchas gracias. Y te estaremos llamando en alguna otra oportunidad porque sos una cuando delicia. Quieran. No hay problema. Chau, chicas, gracias. Hasta luego. Chao, gracias, Brenda. Un gustazo. Zarpado todo ese laburo que bueno, a nosotros nos sirve, porque a todos los que fumamos y hacemos uso de la planta de la manera que sea, nos sirve que haya gente que investigue y que realmente demuestre que esta planta tiene propiedades, carajo.